Iniciamos con el tema violencia intrafamiliar. Es el tema programado para la tercera semana del Seminario de Educación Familiar. Este tema es un tema muy duro, muy difícil, ya que sabemos que cualquier tipo de violencia que se pueda dar dentro del núcleo familiar genera en cada uno de los miembros un daño no solamente físico, sino también psicológico, emocional, que pues a la larga afecta especialmente en los hijos. Son los que sufren a veces los problemas que los padres tienen entre ellos. Para iniciar con este tema, vamos a definir qué es la violencia intrafamiliar, también conocida como violencia doméstica. Y nos dice que es la que constituye cualquier acción u omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes de la familia. Imagínense qué tremendo esta definición, pero de todo lo que dice hay una idea que me llama poderosamente la atención, y es que nos dice que es cualquier acción u omisión, es decir, que la violencia intrafamiliar también puede ser causada por acciones que nosotros dejamos de hacer. Más adelante vamos a poner algunos ejemplos de esto, pero quiero dejar yo ahí en el tintero esta idea, que no es exclusivamente cuando nosotros hacemos una acción de golpes, de amenaza, de maltrato psicológico, sino que también incluye la violencia intrafamiliar acciones que se omiten, es decir, acciones que se dejan de hacer. Interesante idea, la vamos a desarrollar un poco más adelante. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, hay que aclarar que hay varias formas de violencia. En primer lugar, les presento la violencia psicológica. Está referida al maltrato psicológico de un miembro hacia otro miembro de la familia o hacia los demás miembros, ¿verdad? Con la intención de controlar o descalificar los comportamientos o las creencias o incluso algunas decisiones que se hayan tomado por parte de las personas del núcleo familiar. Esta violencia psicológica se utiliza cuando uno de los miembros quiere intimidar o manipular o burlarse de otras personas. Incluso se generan amenazas. Incluso también puede llegar a generar humillación ante los demás familiares o amistades o personas extrañas. En fin, todo aquello que es perjudicial para la salud mental. Eso sería la violencia psicológica. Otro tipo de violencia, y creo que es la que normalmente nosotros asociamos cuando decimos violencia intrafamiliar, es la violencia física, la que está referida a los golpes, ¿verdad? Están contemplados todos los comportamientos o omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona en su grupo familiar. Y no necesariamente es un golpe, digamos, con la mano hacia la otra persona, sino que en la violencia física hay un empleo de fuerza y generalmente se utilizan objetos. Ustedes han escuchado que incluso hasta las canciones hablan de que se avientan las cacerolas o se avientan las vajillas y se quiebran todo lo que se ha comprado, ¿verdad? Porque la violencia física generalmente lleva a ese golpe que no necesariamente es con el cuerpo, sino que como ya se los he mencionado, pueden ser utilizando objetos. Otro tipo de violencia que entra en la violencia intrafamiliar es la violencia sexual. Y son todas aquellas acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexuales, físicos o verbales, o bien a participar en ellos mediante el uso de la fuerza o las amenazas, también la manipulación o el soborno, u otras maneras que anulan o limitan la voluntad de la persona.
se incluye también el hecho de que una persona agresora obligue a otras a realizar actos con terceras personas. ¿Ya? O sea, lo importante aquí es que se coacciona la libertad y se obliga a cometer actos sexuales, ya sea con el esposo o la esposa o con terceros, ¿verdad? Después tenemos la violencia patrimonial. ¿A qué se refiere violencia patrimonial? Bueno, la palabra patrimonial viene de patrimonio. Entonces es cuando se atenta contra el patrimonio de las otras personas. Es considerada toda acción u omisión de las personas que afecte o impida una atención adecuada de las necesidades de la familia, ya sea dañando, perdiendo, destruyendo, sustrayendo, reteniendo, distribuyendo o se apropia de objetos, instrumentos o bienes. Un ejemplo es cuando se lanzan objetos al suelo como enseres eléctricos o bien se ha escuchado casos de personas que le queman la ropa a la pareja o se la cortan con una tijera o le tiran la ropa a la basura. Entonces se está dañando el patrimonio del cónyuge. A eso se refiere la violencia patrimonial. Otro tipo de violencia es la violencia infantil. Podemos entender que la violencia infantil es cualquier conducta, actitud hostil, de agresión, denigración o desvalorización y rechazo que perjudica el bienestar físico, psicológico de los niños y que está generalmente inicia en la familia. Ya esta violencia está directamente ligada con los hijos. Y también algo importante de esta violencia es que el maltrato en la familia no solo es ejercido por parte del papá o la mamá, puede realizarlo cualquiera que tenga mayor poder o condición de superioridad, ya sea física o psicológica. En tal sentido pueden ser generadores del maltrato los abuelos, las abuelas, hermanos, primos, tíos, incluso profesores o líderes de la comunidad o religiosos y profesionales vinculados con el cuidado y protección de niños. Se puede convertir en ciertos momentos o circunstancias en potenciales agresores o agresoras. Dentro de los tipos de maltrato infantil puede ser un maltrato físico o psicológico. Aquí es donde yo quisiera remarcar lo que hablábamos al inicio en la definición, que la violencia puede ser cometida por un acto que se desarrolle o por un acto que se omita. Y es que en la violencia infantil, acuérdense ustedes, los que hemos tenido la oportunidad de criar a nuestros hijos, que hay una etapa generalmente en los primeros años de la vida donde los padres tienen que estar pendientes siempre de los hijos. Entonces, cuando los padres entran en la etapa del descuido, es decir, que pierden de vista a sus hijos y no tienen cuidado de lo que ellos están haciendo, también eso es considerado violencia infantil. El descuido, imagínense qué importante. Entonces, el descuido no es algo que yo vaya a estar golpeando a mi hijo o agrediéndolo psicológicamente, sino que simple y sencillamente el descuido implica una acción que yo no realizo. ¿Cuál es esa acción? La acción de cuidar a mi hijo. Este tipo de maltrato se tipifica por privar al niño de recibir determinadas atenciones de forma oportuna o que no se cumplan determinados derechos, o bien se caracteriza por el descuido del padre o la madre o de la persona encargada de cuidarlo con respecto a las necesidades que este niño pueda tener. Ejemplo de ello pueden ser la falta de control médico, la alimentación inadecuada, el vestuario e higiene defectuosa, la inasistencia a la escuela. Asimismo se incluyen las caídas, intoxicaciones, quemaduras, mordeduras de animales, accidentes de tránsito, extravíos en vías públicas, entre otros, ¿verdad? Este maltrato es conocido también
como negligencia. Entonces vean qué importante. Todas las consecuencias que puede tener el desarrollo de un niño si no tiene el control o el cuidado adecuado de parte de su padre, de su madre o la persona encargada de cuidarlo. Otro tipo de violencia intrafamiliar es la misoginia, que se define como la aversión y también el odio hacia las mujeres o niñas por el simple hecho de ser mujeres. La misoginia puede manifestarse de diversas maneras que incluyen la denigración, la discriminación y violencia contra la mujer. Veamos ahora algunos mitos sobre la violencia intrafamiliar. El primero de ellos, la violencia intrafamiliar es un asunto privado que debe quedarse en casa. La violencia que se ejerce dentro de la familia ya no es asunto de privacidad. Actualmente se considera que es un delito que atenta contra la sociedad, ya que cuando se somete a violencia a una persona de la familia, generalmente esto va a generar consecuencias, no solo a nivel de la familia, sino que en los ambientes donde esta persona se rodea, ¿verdad? O se desenvuelve. Imagínense una maestra que llegue golpeada a la escuela, que llegue con el ojo así bien morado. Eso va a afectar el ambiente escolar porque los demás compañeros donde la vean que llegue así, bueno, pues supongo yo que una acción natural va a ser querer irle a ayudar. Entonces ya el problema se va a salir del hogar y va a llegar a los ambientes laborales. Entonces es mentira que la violencia intrafamiliar es un asunto privado que debe quedarse en casa. Lo que hay que hacer si se está padeciendo violencia, pues demandar, ¿verdad? O buscar ayuda. Otro mito es que las personas agresoras no cambian. Se ha comprobado que muchas personas agresoras pueden cambiar su comportamiento y actitudes mediante ayuda profesional de carácter psicológica y o espiritual. Es decir, que pueden aprender a ser personas respetuosas y responsables de sus propios comportamientos. Otro mito dice que la causa principal de la violencia intrafamiliar es el abuso por el consumo del alcohol y otras drogas. Y esto es falso. Si bien es cierto, el alcohol y otras drogas son factores que precipitan a realizar conductas de mayor riesgo, así como cuando una persona es violenta y tiene contacto con drogas, las probabilidades aumentan en realizar actos que atenten contra los semejantes, probablemente sea cierto. Pero también se dan casos en los que las personas que cometen la violencia intrafamiliar no ingieren alcohol y son golpeadas dentro de su casa, es decir, que los agresores pueden ser alcohólicos o no alcohólicos. Otro mito es que los niños no están conscientes que existe violencia intrafamiliar porque no entienden. Generalmente cuando una persona en la familia es maltratada de manera directa, existen otras que la presencian. Estos pueden ser los hijos o hijas, quienes solo observan de manera temerosa. Esta situación puede traer secuelas psicológicas que repercutirán para toda la vida. La inseguridad, la baja tolerancia a la frustración, la falta de iniciativa son productos indirectos de la violencia intrafamiliar. A algunas mujeres les gusta que las maltraten, ese es otro mito que tenemos. Suele decirse que las mujeres que maltratan son masoquistas, entendiendo esto que les gusta que las maltraten. Esto es totalmente falso. Las personas, independientemente de su edad y género, son merecedoras de una vida sin violencia. Asimismo, nadie que tenga una adecuada salud mental le agrada o disfruta que le golpeen o la maltraten psicológicamente. Lo que en realidad experimenta una persona maltratada es miedo, impotencia, debilidad y vergüenza. Y a veces se cree o se tiene la ilusión que todo va a cambiar. Y por eso se soporta
pasivamente la violencia intrafamiliar, pero sabemos que en la mayoría de los casos esto no cambia. Otro mito es que la violencia intrafamiliar generalmente es un problema de las clases bajas. La violencia intrafamiliar es un problema social, por lo tanto sucede en todas las clases. Así podemos encontrar personas agresoras y agredidas, ya sea que tengan o no empleo, aquellas que devengan un salario mínimo como las que tienen ingresos altísimos. Entonces este mito igual es falso. La violencia intrafamiliar se puede dar en cualquier familia independientemente de la clase social a la que ésta corresponda. Otro mito que se tiene con respecto a la violencia intrafamiliar es que las personas que generan la violencia intrafamiliar son enfermos mentales, por lo tanto no son responsables de sus actos. El ejercer el maltrato en la familia es un comportamiento aprendido. Un factor que interviene es la experiencia que ha tenido la persona agresora en la infancia, que generalmente fue víctima de maltrato. En otras palabras, la persona agresora no es enfermo mental. Puede ser un excelente trabajador, realiza obras de beneficio social, generoso con el vecindario. Puede ser alguien que participe activamente en la iglesia, pero en su casa se comporta muy cruel. Si en realidad las personas agresoras fueran enfermas mentales, serían violentas en todos los lugares o situaciones o con todas las personas. Pero como ya dijimos, hay personas que afuera son una cosa, pero dentro de la casa sacan esa ira, esa violencia contra los miembros de su familia. Otro mito con respecto a la violencia intrafamiliar es el que dice que no existe la violencia sexual en la pareja de casados o acompañados. Una gran parte de las amas de casa que son maltratadas son obligadas a sostener relaciones sexuales íntimas con el esposo agresor, y esto es considerado como violación desde el punto de vista jurídico. Además, muchas mujeres son obligadas a realizar caricias o tocamientos sexuales que ellas no desean. Si ustedes quisieran agregar o quisieran profundizar sobre este tema con respecto a la sexualidad en el matrimonio, yo les voy a dejar un vínculo de un video que se llama Vivir y transmitir la sexualidad. Este es un video que es una de las áreas de las que toca la teología del cuerpo. Esto es como algo adicional a la materia. Otro mito es que el embarazo detendrá la violencia intrafamiliar. La creencia es que cuando ya la mujer esté embarazada, el esposo o el compañero de vida agresor no la va a seguir maltratando. Pero esto no siempre es así. Muchas veces la primera acción que ocurre de violencia física y o psicológica puede provocar una amenaza de aborto o bien tener una complicación. Otro mito que tenemos sobre la violencia intrafamiliar es que las ofensas y los pleitos en la familia entre el hombre y la mujer son algo natural. No existen familias en las que no hayan conflictos, desde los más simples hasta los más complejos. El maltrato es una acción que ha perdurado por siglos. De esta forma, la persona agresora en la familia piensa que tiene siempre la razón y justifica la necesidad de controlar y golpear. Entonces esto se vuelve normal. Pero la violencia no es una manera justificable de solucionar los problemas. A veces, porque los padres han sido educados así, pues se cae en el error de querer educar de manera violenta siempre a los hijos. Y es algo que hay que saber llevarlo, pues porque no es bueno, ¿verdad?, hacerlo de esa manera, ni tratar de imponer su opinión con el cónyuge o con los demás miembros de la familia, ya sea a través de las ofensas o con los pleitos. Y finalmente tenemos el mito que dice que donde existe violencia intrafamiliar no puede haber amor. En el ciclo de la violencia intrafamiliar puede coexistir el amor, y lo hace con el rechazo y el odio. Esto se implica porque hay distintas fases. Una de ellas es la reconciliación,
que se caracteriza porque hay manifestaciones de cariño, afecto y de perdón por parte de la persona agresora y de la víctima, pero que si no se tiene la madurez necesaria, se puede volver nuevamente a presentar una tensión y luego surgirá la agresión, que es el momento de manifestar una descarga incontrolable de violencia física, psicológica o sexual. En cuanto al ciclo de la violencia doméstica, podemos decir que este ciclo tiene tres fases grandes. La primera fase es la fase de acumulación de tensiones, es decir, que hay un momento progresivo de tensión entre los miembros de la pareja o de la familia en la que se dan pequeños roces. Poco a poco va aumentando la hostilidad. También hay cambios repentinos en el estado de ánimo del maltratador o maltratadora, ¿verdad? Que rápidamente empieza a agredir, ya sea solo psicológicamente o con agresiones físicas leves, como empujones o algún manotazo, pero que no llega a hacer esa explosión de violencia. Y lo más duro es que esta fase de acumulación a veces pasa varios días en la familia manifestándose. Pasan 8 días, pasan 15 días, con situaciones de hostilidad entre las parejas o entre los miembros de la familia. Pero llega un momento que esta fase de acumulación se convierte como, no sé, se me ocurre el ejemplo de una vejiga, que si nosotros la vejiga la vamos inflando, la vamos inflando, la vamos inflando, llegará un momento en que esa vejiga va a explotar. Entonces esa acumulación de tensiones va a salir y es allí donde se va a pasar a la fase 2, que precisamente se llama fase de explosión o agresión. Entonces, ¿qué es esto? La secuencia previa marcada por la tensión latente da lugar a la descarga a través de la agresión física, sexual o psicológica grave. Acaba cuando el agresor toma conciencia de la gravedad de los hechos. Esta fase suele ser más breve que la anterior. Es decir, primeramente la fase de acumulación de tensiones va haciendo que esa tensión vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo y de repente la descarga, la explosión de la agresión que se manifiesta en el momento en que el cónyuge agrede al otro, ¿verdad? O agrede a los hijos o agrede a cualquier miembro de la familia, que generalmente es un momento corto, pero que las consecuencias son mucho más graves que las causadas en la fase de acumulación. Luego de esta fase de explosión, ya cuando se ha cometido el acto de la violencia, viene la fase del arrepentimiento o fase de reconciliación. Cuando el agredor pues cae en la cuenta y dice ¿qué estoy haciendo? Esto que estoy haciendo está mal. Incluso puede llegar y pedir disculpas a la persona que ha agredido y la persona que ha sido agredida pues puede disculpar y entonces las cosas se arreglan. Pero como decíamos hace un momento, esto es un ciclo que si no se tiene cuidado vuelve a repetirse. Y esas son las fases de la violencia intrafamiliar. Ya, primero la fase de acumulación de tensiones. Cuando ya hay demasiada tensión en la familia, hay un momento que eso explota y se agrede. Después, ese momento de agresión puede ser un momento que no va a durar demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque el agresor cae en la cuenta de que lo que está haciendo está mal y luego pues viene el arrepentimiento, la reconciliación. Lo ideal sería que si en algún momento esto sucede en una familia, este ciclo sea cortado en el momento de la reconciliación y que no se repita nuevamente. Pero lastimosamente, en la mayoría de los casos de las personas que no buscan ayuda, este ciclo siempre está desarrollándose y es lamentable ver cuánto caso de maltrato familiar tenemos en nuestra sociedad. Este ciclo de la violencia intrafamiliar genera consecuencias. En primer lugar, pues las más claras de evidenciar son las consecuencias físicas. Aquí hablamos de lesiones, daños en articulaciones,
pérdida de los sentidos. ¿Ya? Hay casos de personas que han quedado ciegas por golpes que han recibido en actos de violencia intrafamiliar. Entonces, esos son algunos ejemplos de consecuencias físicas, pero también existen las consecuencias psicológicas. Las consecuencias psicológicas están orientadas al estrés postraumático de la situación vivida. Es duro ver este tipo de situaciones y no se diga vivir este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los traumas ahí quedan en la mente de las personas que viven esto. También se puede caer en depresión, pueden haber trastornos de ansiedad, pueden haber abusos o dependencia de sustancias, personas que digan yo ya no puedo vivir tranquila, necesito estar tomando medicina o pastillas o necesito un tranquilizante para poder estar como debo de estar, tranquila, ¿verdad? También dificultades para la adaptación social, porque como queda una persona traumada, llega a pensar que todas las personas van a actuar como han actuado con ella dentro de su núcleo familiar y eso impide que pueda tener una adaptación social adecuada. Además, en casos extremos, cuando ya la situación se pone muy dura, se llega a cruzar la idea del suicidio, ¿verdad? Y lamentablemente en muchos casos esa idea ha sido determinante y la han hecho realidad. Entonces, como ustedes se fijan, pues la violencia intrafamiliar no es un juego, es algo totalmente dañino para las familias. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros para tratar de vivir en un ambiente que sea adecuado y alejado de todo esto que hemos hablado, de la violencia intrafamiliar? Vanessa Duque nos presenta algunas alternativas de cómo prevenir la violencia intrafamiliar. Lo ideal sería que una familia viva libre ¿de qué? Bueno, libre de tomar riesgos sexuales y de explotación. Es decir, que la sexualidad en la familia sea concebida como tiene que ser concebida, como un regalo de Dios, como algo bueno, como una donación del hombre a la mujer y viceversa, en la que los dos se dan mutuamente y en la que renuevan la alianza sacramental que hicieron al momento de su matrimonio. Eso debería de ser la sexualidad en el matrimonio, y si se ve la sexualidad desde este punto, entonces no vamos a llegar a tener maltrato sexual con nuestros cónyuges. También vivir libres de violencia. Y aquí va todo tipo de violencia, las que ya vimos al inicio, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, etcétera, etcétera. Eso sería lo ideal. También libre de abusos de sustancias, como veíamos hace un momento, que por el mismo maltrato que se da dentro de la violencia, hay personas que acuden a las sustancias para poder tranquilizarse. Entonces no, una verdadera familia debería de estar libre de todo esto. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, pues Vanessa Duque nos dice, para lograr esto tenemos que fundamentarnos sobre algunos puntos que son importantes. En concreto, ella nos plantea 6. Primero, una relación familiar cimentada en la confianza y en el apoyo. Confianza, ¿por qué? Porque la confianza es la que nos da tranquilidad a la hora de saber que en mi familia todo va a estar bien, que mi cónyuge me va a respetar a mí y yo la voy a respetar a ella, que mis hijos van a confiar en lo que sus papás les digan y por lo tanto lo van a obedecer. Y apoyo, ¿por qué? Porque tanto el hombre como la mujer van a retomar la idea que analizábamos en la semana anterior, donde aparte de ser o de tener ese don de crear y de dar vida a sus hijos, también van a asumir el rol de educarlos correctamente. Y educarlos correctamente va a implicar buscar solventar todas las necesidades que los hijos tengan, pero no lo va a hacer solo el hombre ni solo la mujer, sino que lo van a hacer los dos. También se fundamenta en el afecto y la apertura, es decir, manifestaciones de cariño, manifestaciones de amor,
decirle al cónyuge te amo, decirle a los hijos, hijo, yo te amo. Apertura a escuchar la opinión de los demás, no tratar de imponer, mucho menos imponer con violencia, sino que exista esa posibilidad de que se tome en cuenta mi opinión independientemente de que yo sea el papá, la mamá o el hijo. También una verdadera relación se fundamenta en la negociación y justicia. ¿Ya? Hoy vamos a hacer esto porque yo digo, o aquí solamente se va a hacer lo que yo diga. Eso es lo que se dice normalmente, ¿verdad? En un padre machista. Pero no, vamos a negociar. Mira, ¿qué crees que es lo mejor para la familia? Queremos comprar esto y queremos comprar esto, pero ¿qué es lo mejor para la familia? ¿Qué necesitamos más? ¿Ya? Justicia, ¿cuándo? A la hora de tomar también decisiones se puede implementar la justicia, ¿verdad? Algo que nos beneficie a todos, algo que sea de beneficio para la familia, ¿ya? Ah, no, usted va a ir a estudiar a esta escuela porque es lo más justo para todos. O usted quebrantó esta regla, bueno, aquí está un castigo, o se va a privar de hacer ciertas actividades que a usted le gustan porque tiene que tener una consecuencia a la falta que cometió. Otra cuestión importante es poder e influencia compartida, es decir, nadie va a ser más que nadie. Si bien es cierto, en la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, eso no quiere decir que el hombre va a tratar de arrastrar o va a imponer lo que él diga, sino que todo el poder, ¿verdad? O la influencia tiene que ser compartida. Se me ocurre a mí un ejemplo que es sencillito, pero creo que nos puede dar una pauta para entender esta idea. Un padre de familia estaba solo con sus hijos y empezó a llover. Sus hijos le dijeron, papá, nos podemos ir a mojar al patio. Y el papá autorizó que los hijos se fueran a bañar. Cuando de repente llegó la mamá, y la mamá pensó en que si sus hijos se mojaban se podían enfermar. Entonces la mamá no fue a gritarle a los hijos, éntrense que les va a hacer daño, sino que lo que ella hizo fue hablar con el papá y les puso, mira, fíjate que yo pienso que si los hijos se mojan ahorita les puede hacer daño, se van a enfermar y va a salir peor la cosa. Entonces el papá le dijo que él había autorizado, pero que consideraba que la razón que ella le estaba dando tenía peso. Por lo tanto, fue el papá quien fue a llamar a los hijos y le dijo, hijos, éntrense porque les puede hacer daño. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si la mamá hubiera ido directamente a decirle a los hijos, éntrense que les va a hacer daño, lo que estaba haciendo ella era desautorizando a su papá. Entonces, eso es importante que no se dé. Que no haya una desautorización ni del hombre hacia la mujer ni de la mujer hacia el hombre, sino que, como dice la idea, que existe un poder e influencia compartida. Y finalmente, la vida espiritual activa como persona y como pareja. Eso es importantísimo. Ya decíamos en el tema anterior que el ser humano es biopsicosocial trascendente y que la trascendencia está orientada a alcanzar la salvación. Y para alcanzar la salvación el hombre necesita depositar todo su ser en ese ser superior que es Dios. Y eso va a ayudar, porque cuando una persona se entrega así, ¿verdad? Como dice la Biblia, en espíritu y en verdad, al servicio del Señor, pues el Señor va dándole fortalezas, va dándole esa gracia, esa capacidad para que pueda afrontar los problemas en su familia y con la ayuda de Dios pues se logran sacar adelante. Entonces estas son como ideas que nos plantea, como les dije hace un momento, Vanessa Duque para prevenir la violencia intrafamiliar. Y para cerrar este video, yo quisiera presentarles a ustedes unas ideas que son de Susana Ochoa. Ella es una docente de la Universidad Panamericana de México. Ella hace esta pregunta en una de sus presentaciones. ¿Cuánto tiempo quiero vivir en paz en mi familia? Esa es una pregunta que yo creo que todos respondemos, yo quiero vivir en paz siempre. Entonces, esta señora Susana Ochoa manifiesta que a veces cuando uno inicia un noviazgo o un matrimonio,
piensa y espera que todo irá bien para siempre. Pero para que un matrimonio o una relación funcione correctamente, deben ser capaces de respetar los límites del amor humano, ya que salvaguardar estos límites nos lleva a la felicidad, pero el contrario, no salvaguardarlos, nos lleva a la locura más absoluta. Y esa locura más absoluta tiene dentro de todas sus consecuencias la violencia intrafamiliar. Ahora bien, nunca nadie que nos dice que nos quiere nos va a llevar a cruzar estos 4 límites que Susana Ochoa nos presenta. ¿Cuál es el primer límite? El primer límite es el sistema de creencias. Cuando decimos sistema de creencias, nos referimos a la fe que tenemos, a los principios, a los valores. Es decir, mi cónyuge o alguien de mi familia, para vivir en paz, tiene que respetar ese sistema de creencias que yo tengo. Tiene que respetar mi fe, tiene que respetar mis principios. No me puede obligar a hacer algo que va contra mis principios, porque si me está obligando a hacer algo que va contra mis principios, ya está rompiendo ese límite, que es el sistema de creencias que yo tengo, y eso ya va a generar violencia en mi persona. Otro límite importante es el límite puesto por la conciencia. Nunca estamos obligados a hacer u obligar a hacer algo que sepamos que es malo. Si la persona está obligando a alguien de su familia, ya sea a su esposa o a sus hijos, a que haga algo que para esta persona es malo, igual ya está transgrediendo ese límite de la conciencia, y por lo tanto las consecuencias que van a salir de este acto son consecuencias totalmente negativas que van a ir en contra de la relación de la familia. Otro límite es el referido a la lealtad, y esta lealtad hay que entenderla como que nadie me puede obligar a mí a romper compromisos anteriores. Por ejemplo, imagínense una pareja donde el esposo le quiere impedir a su esposa que vaya a visitar a sus padres, sin haber una razón de peso, pues digamos, porque hay casos en los que pasan problemas y quizás en común acuerdo se dice, no, mira, mejor para evitar problemas ya no vamos a ir a visitar a mis papás. Pero cuando se quiere imponer, vaya, mira, vos ya no vas a ir a ver a tus papás solo porque yo lo digo, estamos rompiendo la lealtad que esta persona tiene con sus padres. O cuando se le quiere obligar a una persona a que deje de ser amigo de alguien, si esta persona toda la vida ha sido amigo de esta persona, o usted lo conoció siendo amigo de esta persona. Entonces, estos son ejemplos nada más, ¿verdad? Lo importante aquí es entender de que no se tiene que impedir o no se tiene que obligar a nadie del núcleo familiar a romper la lealtad con compromisos que ha tenido desde siempre, ¿verdad? Y un último límite es el de la dignidad. Nunca por debajo de la dignidad. Es decir, todos tenemos dignidad porque somos hijos de Dios, porque somos personas. Tenemos potencias que son la inteligencia, la razón, la voluntad, y por lo tanto, cualquier acción a la que nos quieran obligar y que esa acción impida que nosotros rebajemos nuestra dignidad, esa acción no es correcta. Entonces, ¿cuánto tiempo quiero que vivir en paz en mi familia? Bueno, la clave para vivir siempre en paz en nuestra familia, incluso desde el momento en que una pareja se une y son novios, es el tiempo en que se respeten estos 4 límites: el sistema de creencias, la conciencia, la lealtad y la dignidad.